continúe bendiciendo, amigos y hermanos que nos sintonizan desde ya. Mi nombre es José Rolando Trujillo, de Iglesia de Cristo Ministerios, llamada Final. Soy el pastor aquí en Oklahoma City, Oklahoma. Está conmigo en esta hora nuestro hermano Gildo Mendoza. Sí, y queremos hablarles hoy, en este día, del deseo de Dios, parte 2, pero para continuar vamos a hacer antes de continuar vamos a hacer una oración. Amén. Padre bueno que estás en gloria, bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Estamos muy agradecidos por Señor. Sabemos que la intención tuya, Señor, es bendecirnos a tu pueblo, Señor. Te damos gracias por poner el sentir en el corazón, Señor, de tu siervo. En el nombre de Cristo, gracias. Sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, va a llegar al corazón de cada uno de aquellos que nos van a estar escuchando, Señor. Probablemente van a ser hogares, familias, amado Señor, que la palabra tuya, Señor, tiene el poder para llevar restauración, Señor, a la familia, llevar, Señor, alegría y gozo, Señor, a los hogares, Padre. Lo creemos, Señor, que con esa intención tú lo estás haciendo, amado Dios. En el nombre de Cristo te pedimos el auxilio a ti, Espíritu Santo, para que tú des el denuedo, para que tú des el fluir de la palabra, Señor. En el nombre de Cristo declaramos que tu palabra es de poder, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a hablar, hermano, hoy un poco del deseo de Dios. El deseo de Dios para el ser humano era que fuera bendecido y feliz. Pero el tema que vamos a hablar hoy, la segunda parte, el por qué se pierden las bendiciones de Dios. Porque el Dios cuando hizo, decíamos en el estudio primero, cuando Dios hace al ser humano, lo hace, y Dios ya tenía planes, ya había planificado, y podemos ver que le había hecho el Señor al hombre hasta un huerto. En el verso 15 dice la palabra, Génesis 2:15 dice la palabra del Señor. Entonces el Señor Dios formó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces hoy vamos a hablarles un poco de cómo Dios ve al ser humano, cómo Dios lo atiende, cómo planifica Dios para que el ser humano realmente esté bien, porque al hacerle un huerto le estaba haciendo una casa. Dice de que ahí en el huerto Dios estableció el primer hogar. Entonces, veamos, allí es donde Dios forma el primer hogar, pero Dios le dice al hombre, le dice de que lo tiene que cultivar y lo tiene que cuidar. Entonces nosotros creemos que Dios lo tenía bien bendecido allí. Y como está esta bendición y el deseo de Dios es que el ser humano siempre fuera bendecido y feliz, pero ¿por qué es que nosotros perdemos, los seres humanos, las bendiciones del Señor? Vea que Dios le da allí una orden, ¿verdad? Al ser humano, decir a Adán. Y la orden era, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeráis, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces podemos ver a través de la palabra del Señor que Dios da, Dios bendice, pero al mismo tiempo Dios pide algo o demanda algo de nosotros. ¿Qué podríamos nosotros decir acerca de eso, hermano? Hermano, me llamaba algo la atención cuando platicábamos antes de comenzar el programa, de que dice la palabra de Dios en el 2:15 que Dios tomó a Adán y lo puso en el huerto. Usted mencionaba de que el propósito de él era darle un hogar, darle una familia más adelante en el futuro. Y hablo cuando uno de hombre o una mujer está en un estado de soltero, que no tiene familia. Y muchos que somos mayores muchas veces
hablamos y decimos, oh, pero es que el joven no tiene responsabilidades como las de nosotros. Pero yo creo, hermano, que Dios, cuando le dijo y lo puso en el huerto, le dijo, lo vas a cultivar y lo vas a cuidar. ¿Y de qué estaba hablando? Que antes de que el joven llegue a formar una familia más adelante, le estaba diciendo, vas a comenzar a tener responsabilidades. Así es. Porque cuando Dios da algo, no lo da nomás para tenerlo, sino que hay que hacerlo fructificar más y más. Entonces, yo veo, entonces nosotros a muchas veces, hermano pastor, yo creo que hablamos mal. Porque decimos, oh, el joven no tiene responsabilidades. No, yo creo que el joven se va a ir formando con responsabilidades para cuando llegue a ese tiempo que Dios diga, no es bueno que esté solo. Él va a llegar con una mentalidad de que va a tener otras responsabilidades diferentes, pero él ya ha trabajado ciertas responsabilidades, hermano. Porque qué bonito es escuchar a un joven que diga, hermano pastor, yo estoy orando por una sierva del Señor. Y usted como pastor o cualquier pastor le diga, ¿y qué has comenzado a hacer, hijo? Pues, y el joven diga, no, pues ya me estoy preparando humanamente con mi estudio, quiero que mi esposa esté bien y quiero darle un bonito hogar, una bonita casa, o para mí es un bonito departamento. Yo creo que eso, hermano pastor, ya es que el hombre o el joven comienza a tener responsabilidades. Aún el joven se va a ver si es responsable cuando en trabajos dura, hermano. Dice, toma un trabajo y dice, me voy. Y se va y se mueve para otro. Yo creo que eso no es parte de irse formando una responsabilidad. ¿Qué piensa usted, hermano? Sí, yo pienso de que realmente Dios estaba trabajando primero eso en él, porque primero lo pone a él. Luego después dice la Biblia que vio Dios y dice la Biblia que dijo Dios que no es bueno que el hombre esté solo y ya le hace la ayuda, entonces ya le da ayuda, pero lo podemos ver antes de eso, que ya Dios lo había puesto allí y le da a la esposa, es el primer hogar, pero para esto podemos ver de que ya había digamos, una formación, ¿va? Que Dios al menos lo metió allí a que fuera responsable, al menos en eso, ¿va? Y me gozo porque hay jóvenes que uno dice que en veces piensa uno que todos los jóvenes son irresponsables, pero yo me he dado cuenta que en este caminar hablando con personas, con jóvenes, he escuchado algunos jóvenes que dicen, no, pues estoy trabajando duro, estoy ahorrando para que el día que Dios me dé mi esposa, ya tener que ofrecerle a mi prometida. Amén. Entonces eso a mí me agrada, es parte de ser uno responsable, porque desde joven ya van pensando realmente qué es lo que ellos quieren, qué es lo que van a hacer en el futuro. Entonces eso es de hecho es una bendición. Entonces Dios digamos que en estas áreas Dios lo capacitó y él aprendió, al menos acá en esto, aunque debemos más adelante que hubieron descuidos y es allí donde no tenemos que llegar. Pero le dice el Señor, vea, le dio una orden, y cuando hablamos de una orden realmente, ¿qué podemos decir nosotros de una orden, hermano? Hermano, cuando Dios da una orden, es dando una ley, es dando una ordenanza, es dando un mandamiento. Y yo creo, hermano, a través de la Biblia, nosotros podemos ver que cuando Dios da una orden, el cielo como que se para y pone atención. Y dice, fíjese que escuchando aún a nuestro hermano Pastor Otto René Azurdia, él decía que cuando un ángel recibe una orden de Dios, hermano, el ángel dice,
¿Y para qué voy a ir a darle el mensaje a Daniel, por ejemplo? ¿Y por qué lo voy a hacer? Dice que el ángel no pregunta, sino que ejecuta la orden, la obedece. Entonces yo creo, hermano, que a nosotros como hijos de Dios necesitamos ir formándonos a cómo poder obedecer la orden de Dios. Y una orden de Dios, hermano, no tendría que no evadirla ni hacerla, sino cumplirla. Porque fíjese que a través de la palabra nosotros podemos ver que cuando un rey, hablando aquí humanamente en la tierra, Sí. cuando un rey decretaba una orden, el que no la cumpliera moría. Por ejemplo, el caso de los jóvenes que fueron extraídos de Jerusalén a Babilonia. Sí. Podemos ver a estos 3 jóvenes que se había dado una orden que todo aquel que no se postrara ni adorara cuando oyeran el son de la trompeta, de la bocina, y no se postraran, ellos inmediatamente fueran echados al horno de fuego, ¿verdad? Entonces, era una ley que se tenía que cumplir en todos los pueblos donde se escuchara. Pero ellos tenían otra ley, otra orden, que dice la palabra de Dios: y no adorarás a otro Dios fuera de mí, ni te postrarás. Ellos obedecieron esa orden de parte de Dios, y al obedecerla les trajo vida. Entonces, lo que nos está queriendo decir Dios a través de la palabra, hermano pastor, de que el deseo de Dios es que nosotros aprendamos a ser obedientes a una orden de Dios, y al obedecer la palabra de Dios nos va a traer vida y nos va a traer bendición, y vamos a hacer que seamos felices, hermano. Así es. Ajá. Sí lo podemos ver a través de la palabra del Señor, que cuando Dios ordena es para que eso se cumpla. O sea, de que a Dios no hay que razonarlo, sino que ahí hay que ir a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Veamos que, ¿por qué? Porque realmente, ¿por qué muchas veces se desobedece la palabra del Señor? Porque muchas veces nosotros no le prestamos atención a lo que Dios está diciendo, porque nosotros somos bastante distraídos. A veces estamos platicando con alguien y le hablamos, y después que terminamos de hablar dice: ¿pero qué nos estaba diciendo? ¿Es por qué? Porque uno está distraído, no está prestando atención. Y yo creo que cuando Dios habla es de estar prestando bien atención para obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque si no, nosotros vamos a estar mal ya con el Señor. Entonces queremos ver a través de la palabra del Señor de que Dios realmente da órdenes. Y hay 2 formas. Vea, de que en veces nosotros no estamos pues prestando la mayor atención a lo que Dios dice. Veces no entendimos, y en veces, hermano, realmente simplemente no queremos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, como en el caso de Jonás, cuando Dios le habló y le dijo que fuera a esa ciudad grande que era Nínive. Entonces veamos que Jonás sabía la palabra de Dios. Sí. Pero sin embargo, Jonás no quiso hacer lo que Dios le estaba mandando, sino que ¿qué fue lo que hizo Jonás? Dice que agarró un camino contrario, un rumbo contrario a lo que Dios le estaba diciendo, y eso le trajo, por desobedecer la palabra del Señor, eso le trajo un gran conflicto. Sí. Y la cosa es bien fácil, aunque se siente en veces difícil, porque incluso los discípulos le dijeron al Señor: dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Pero realmente yo pienso de que es mejor ser obediente, porque la obediencia nos va a traer bendición a nuestras vidas, que ser desobedientes a la palabra del Señor, porque ahí podemos ver lo que le pasó realmente a Jonás, que por ser desobediente, él
Ya ve el gran proceso que pasó y siempre hizo lo que realmente Dios le había dicho. Sí. Vea que en el libro de aquí de Deuteronomio dice en el 11:26, he aquí, Sí. hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. Ujú. Entonces, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y veamos que ahí habla del árbol del bien y del mal, Sí. ¿qué es lo que podemos ver acá? Dios está poniendo el bien y está poniendo el mal. Ujú. Es como que está poniendo la bendición y allí dentro de allí, si es una mal, si hacemos las cosas malas, ¿qué es lo que va a surgir? Ve que viene una condenación al ser humano. Entonces nosotros tenemos que ser sabios para saber elegir realmente qué es lo que vamos a hacer. Si ejecutamos lo que Dios quiere que nosotros hablemos, lo tomamos, lo hablamos o lo obedecemos o le desobedecemos a Dios. Pero realmente que cuando Dios ordena, Dios sabe por qué está ordenando. Porque Dios sabía que había ahí algo malo, realmente que allí había el bien y el mal, había algo malo allí, y Él no quería realmente de que ellos fueran afectados, porque al ser afectados iban a perder la bendición que Dios les había dado. Entonces, ahorita es lo que estamos haciendo el tema, el por qué se pierden las bendiciones de Dios. Y Dios nos pone las dos cosas, el bien y el mal. ¿Sí? Amén. Bendición o maldición. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que queremos realmente? Dios quiere siempre lo mejor para cada uno de nosotros, pero lo vemos de esta manera. Nosotros, a veces decidimos lo que queremos. Si queremos hacer lo bueno, claro, se deja ver en la Biblia que lo bueno cuesta hacerlo, pero sin embargo lo malo no cuesta hacerlo. Vea, ser fiel como cuesta, ser infiel no cuesta. Sí. Ser fiel en un hogar como cuesta, ser infiel no cuesta. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces sí. está lo bueno y lo malo. Nosotros realmente tenemos que aprender a escuchar bien la voz del Señor y tratar de obedecerla, porque sabemos que al obedecer la voz del Señor, nosotros la bendición de Dios va a seguir en nuestra vida, porque el plan de Dios era de que el hombre fuera siempre bendecido y feliz. Pero ahí vamos a entrar más adelantito y en detalle por qué el hombre pues realmente perdió lo que Dios le había dado, porque realmente si nosotros no obedecemos lo de Dios, vamos a echar a perder lo que Dios realmente nos ha dado. Lo vamos a perder, porque realmente, pero Dios no quiere eso, por eso es que Dios le está dando una orden. Vea, no era como diciéndole, mira, solo te voy a decir esto. No, le estaba ordenando. Y yo entiendo que cuando Dios ordena, eso se tiene que cumplir. Y si nosotros no lo cumplimos, vamos a estar metidos en problemas. Amén. ¿O qué piensa usted de eso, hermano? No, realmente, hermano, yo creo que a veces no es necesario que nos pongan un sign, por ejemplo, donde hay una caja de alto voltaje, ¿verdad? Donde dice, donde le ponen una mano y que está así como electrizada. Sí. O sea, eso nos está diciendo, mira, si tú tocas esta caja, realmente te vas a llevar una mala experiencia. Y por ejemplo, al niño cuando está de unos 4 años, los niños son muy inquietos y el padre le dice, no andes tocando la plancha, te vas a quemar. Pero el niño pues dice, se va. Pero después regresa y dice, y tiene la tentación, podríamos llamarlo así, de ver que es una plancha. Y de repente, hermano, en un descuido de un padre, el niño llega y toca la plancha y ¿qué se va a llevar, hermano? Se va a llevar una experiencia que no la va a olvidar, hermano. Pero esa experiencia le hace que no lo vuelva a hacer, pero fue una experiencia dolorosa. Claro. O a veces hemos escuchado que niños, que la curiosidad los atrae
y ven por ejemplo, los outlets de las casas por ahí, y de repente andan un tenedor y lo quieren meter en el agujero, hermano. Y los padres dicen, no vayas a hacer eso, no lo hagas, te va a llevar una mala experiencia, pero como que es algo que lo que a uno le dicen que no lo haga, como que eso lo atrae de hacerlo más, y de repente el niño ve y mete el tenedor en el aula, hermano, pero se va, se va a llevar una experiencia que le va a paralizar, Dios no quiera, hasta el corazón. Así es. Pero Dios nos está diciendo, nos está dando órdenes a través de la palabra de Dios. Si tú obedeces a mi palabra, te va a ir bien. Vas a tener una vida abundante. Claro. Pero si desobedecemos a la palabra, por ejemplo, alguien si nosotros queremos leer Deuteronomios 28, ahí nos dice lo que nos trae el obedecer y también lo que nos trae el desobedecer. Pero hermano pastor, ¿por qué uno de humano es tan complicado que le atrae más desobedecer, hermano? Hermano, porque a veces que hacer lo bueno como cuesta y hacer lo malo volvemos a lo mismo, no cuesta. Ves, te quiero poner un ejemplo. En cierta ocasión, la madre le dijo a su hijo, y eso yo lo estaba viendo. Estaba en la cocina, y tenía la cocina así encendida, y le dijo no, y la cocina, estaba la cocina y tenía como una campanita arriba, y le dijo su mamá, no vayas a tocarlo, porque te vas a quemar, te va a doler. Y lo que tú decías, y él la tentación, ¿sí? La curiosidad de saber qué podía pasar, fue y le hizo con el dedo, ¡pum! Solo le hizo así y pegó el grito. Y le dice la mamá, te dije que te iba a pasar algo. Y el niño ya se echó a llorar, ya lo curaron y todo. Pero es lo que pasa, que cuando uno en veces realmente, hermano, ve algo, ahí está aquello, como cuando ya el Señor le dijo, no, y le dio una orden. Pienso que se pusieron ¿por qué nos habrá dicho el Señor esto? ¿Por qué nos está prohibiendo de que de este árbol nosotros no tenemos que comer? Si nos ha dejado que comamos de todo, pero de dice que no. ¿Sí? Entonces yo pienso ahí que realmente pusieron a pensar y como lamentablemente en veces hay gente de que unos somos más curiosos que otros. Y es ahí cuando vienen, allí en veces vienen ya los fracasos, porque realmente en veces uno quiere saber o entender el por qué Dios estaba haciendo eso, si realmente solamente que es lo único que tenía que hacer, ser obedientes. Porque les dice que si lo hacen, si ustedes lo hacen y comen de ese árbol, ciertamente ustedes van a morir. O sea que Dios les estaba explicando ya el efecto que iba a llegar cuando ellos hicieran eso. Entonces ellos se quedaron, pienso, con esa inquietud de que será cierto, que va a pasar lo que Dios dijo. Y quiero que nosotros entendamos eso, que cuando Dios dice, si haces esto te va a ir mal. Entonces nosotros tenemos que entender que si realmente lo hacemos, lo que Dios está diciendo, hacemos lo que Dios no quiere que hagamos, realmente nosotros, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Nos va a ir mal. Entonces iba a haber, ¿qué? Muerte. Y esta muerte era una muerte, vea, podemos verlo de esta manera, que era una muerte espiritual, moral, física y social. ¿Te das cuenta? Entonces, aunque ellos la muerte después, cuando vemos que ya ellos llegó
la desobediencia. Vemos que no fue al instante, pero de que llegó la muerte, pues llegó. Porque Dios realmente lo que dice lo cumple. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando Dios nos habla, hay que prestar mucha atención, porque en veces si no prestamos atención, pues puede ser que hagamos las cosas contrarias de lo que Dios nos está diciendo. Y una vez más, estamos ya en problemas. Porque Dios lo que demanda de nosotros es que nosotros seamos obedientes. Vea que Dios, pienso que puso ese árbol ahí, dijo, para probarnos a nosotros, los seres humanos, si realmente íbamos a obedecer o no. ¿Sí? Amén. Y pienso de que es allí es allí donde podemos ver que realmente había una inquietud de ellos y estaban como, ¿qué vamos a hacer? Y es allí donde se aprovechó la serpiente para realmente comenzar y entablar una conversación. Lo vemos en Génesis 3:1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeráis de ningún árbol del huerto. Óigame bien, porque Dios ha dicho. Entonces, Dios no dijo eso. Dios no les prohibió todo. No. Dios les prohibió solamente un árbol. Un árbol. El árbol, sí. Entonces, cuando vemos esto realmente, comenzó ya. Allí metió, si lo vemos de esta manera, metió Satanás, la serpiente metió, como dicen, metió las narices y comenzó a meterse donde no tenía que meterse, pero ese era el plan de él. Sí. El plan de la serpiente era ese, porque hacer que el plan de Dios no se desarrollara como Dios quería. Y comenzó a meterle, podemos ver cosas que no tenía que meterle, pero realmente era eso. Igual hoy en día, nosotros queremos desarrollar el plan de Dios. Sí, y lo conocemos, pero ¿qué pasa? Que siempre estamos teniendo dificultades para desarrollar el plan de Dios. Siempre hay obstáculos, de cosas, trabas, problemas para que nosotros erremos, para que nosotros no cumplamos con lo que Dios quiere que nosotros cumplamos. Ese fue el plan desde el principio. ¿Sí? Dios planificó, pero creo que la serpiente ya tenía su planificación también para con Adán y con Eva. Y lamentablemente ahí puedo ver yo que dice la Biblia que comenzó a hablar la serpiente con la mujer. Y la mujer le respondió. Vea que la mujer le prestó sus oídos y la vista, prestó sus miembros para escuchar, verla. ¿Sí? Y comenzar a pensar. Entonces yo veo que aquí puedo ver que del deseo, vea, Dios bajaba al huerto y hablaba con ellos. Amén. Pero ella ya dejó de hablar con Dios, y hoy ¿con quién quería hablar? Yo quería prestarle atención a una voz extraña. Quería prestarle, creo que le gustaba más como le hablaba la serpiente que Adán. Eso es lo que pasa muchas veces, hermano, que a nosotros, vea, que nos gusta muchas veces que nos digan cosas bonitas, cosas posiblemente contrarias, o aquello como que no me sirve mucho, aquí me están privando, pero aquí no. Sí, porque dice la Biblia, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podrás comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis para que no muráis, aunque Dios no dijo que no lo tocaran, ¿verdad? Pero aquí está viendo. Entonces la serpiente dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Entonces, ¿qué era lo que ellos andaban buscando? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en veces en el evangelio? Que nos digan cosas que realmente nosotros queremos escuchar.
Así es. Sí, porque Dios había dado una orden. ¿Y cuál fue la orden? Que no comieran o que no de ese árbol. Pero ¿qué fue lo que ellos hicieron? Lo Lo contrario contrario. de lo que Dios le había dicho, porque acá llegaron, entonces lo que Dios dijo era mentira. ¿Ve? Y cómo nosotros vamos a creerle más al mal que al bien. ¿Cómo vamos a creerle nosotros más a lo verdadero o a lo falso? ¿Cómo le vamos a creer nosotros más a la creación o al creador? Entonces, cuando nosotros andamos buscando eso, yo puedo entender que realmente ellos comenzaron, a ella le gustó más la conversación con el enemigo que con Dios. Y comenzó a escuchar más al enemigo o a la serpiente que a Dios. Y es allí donde vienen muchas veces la desconexión, cuando nosotros nos desconectamos de las cosas del Señor, porque esa fue una desconexión que hubo, que se desconectó y comenzó ella ya por su lado a querer hacer las cosas mejores que como Dios las había dicho. ¿Qué me puedes aplicar tú de eso? Lo que mencionaba usted, hermano pastor, de que como que al hombre le gusta escuchar lo que él quiere en su corazón, porque la misma palabra nos enseña que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos y que se van a deleitar en escuchar lo que su corazón quiere. Por ejemplo, muchas veces a nosotros como humanos nos vienen deseos que nosotros queremos escuchar y ya hemos quizás puesto en marcha ese deseo y nosotros le preguntamos el que es hijo le pregunta a su papá y le dice: papá, ¿cree que es bueno que yo haga esto? El hijo va a querer escuchar que su papá le diga: sí, mi hijo, tú estás bien, hazlo. Pero muchas veces va a escuchar lo contrario y eso no le va a agradar. Entonces va a decir: bueno, ¿yo por qué le voy a preguntar a mi papá si siempre me va a decir que no? Entonces mejor voy a ir con mi amigo, que él me va a decir que yo estoy bien. Entonces muchas veces a través de esta enseñanza nosotros podemos ver que muchas veces, ya sea el varón o la mujer, a veces no quiere platicar mucho con su esposo, porque su esposo siempre le va a decir: mira, no andes conversando con muchos varones, hombre, eso no se ve bien. O lo contrario, la esposa le dice a uno de varón, le dice: mira, no andes platicando mucho con ciertas personas. ¿Por qué? Por tu testimonio. Pero uno dice: no, pues si yo estoy bien santo, yo estoy ungido, a mí no me va a hacer nada eso, no me va a provocar. No, hermano. Muchas veces no escuchamos buenas palabras en los hogares. Por ejemplo, en los hogares uno dice: vos, tráeme el café, ya tenés la comida. Pero, wow, cuando uno llega a un restaurante y le dicen a uno: ¿qué le puedo servir, caballero? Son voces dulces. ¿Y a quién no le gusta escuchar voces dulces? A la mujer, hermano. La mujer le gusta escuchar cosas atractivas, cosas dulces, hermano. Y yo creo, hermano pastor, de que a nosotros vemos que de un texto pasa a otro texto, pero no. Yo creo, hermano, como usted mencionaba, hermano pastor, de que aquí hubo un tiempo, hermano. Sí. Un tiempo de conversación, un tiempo de estar escuchando una voz diferente a una voz que prohíbe. Por ejemplo, nuestros hijos dicen: yo no voy a la iglesia, ahí todo prohíben, o ni quiero leer la palabra, todo prohíbe. No prohíbe todo, no, solo nos dice: no hagáis lo malo, porque si tú haces lo malo
lo malo te va a traer pérdida. Pero si tú caminas, como dice la palabra, lámpara es a mis pies, dice, las que me van a conducir, no le va a ir mal al joven Claro o a la no. jovencita. Pero si desobedecen a los padres les dicen, mijo, no es edad que usted ande buscando novia, dedíquese a estudiar. Pero ¿qué pasó? Mire, con un amiguito que tiene 16 años, ya es padre a los 16 años, hermano. Claro, Pero ¿por qué pasó eso? Por una desobediencia claro. a la voz y a la orden de los padres. Así es. Entonces yo veo, hermano, de que el hombre combate con el obedecer, porque como que es más fácil de desobedecer y escuchar palabras que uno quiere escuchar en el corazón. Sí, de hecho eso es más fácil y es lo que al ser humano le gusta, ¿ve? Ujú. Entonces, porque realmente pues el ser humano, dice la Biblia de que el joven desde su juventud inclinado hacia el mal, porque el mal como que lo atrae a uno, vea que viéndolo de esta manera, ¿qué es preferible? ¿Hablar con Dios o hablar con el diablo? Y hermano, ¿y por decirlo, en qué manera se habla con Dios si no en la oración, ¿verdad? Así En es. la palabra de Dios? Pero a veces es mejor verse una movie que tiene sexo. Ujú. Mire, hoy una película no es buena si no tiene sexo, si no tiene un vocabulario. Drogas. Antes lo censuraban, hermano, pero ahora no, ahora sí tienen más malas palabras, es mejor. Sí. Entonces, ¿a qué le va a traer al hombre que se descuida, se desconecta de Dios? Sino el escuchar una voz que lo tenga entretenido por 3 horas y que lee la palabra de Dios, buscarlo en la oración, hermano. Entonces yo creo que como que es más fácil el inclinarse a lo malo. Sí, o sea, de que el hombre, si lo vemos de esta manera, si sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Pero realmente muchas veces es a lo que el hombre es inclinado, hacer las cosas malas, porque realmente como que se someten al plan diabólico. Ujú. Porque ¿cuál es el plan diabólico? ¿A qué vino Satanás? Sino a robar, matar y a destruir. Ujú. Entonces él quiere destruir y uno en veces sabe como el vicioso, sabe que el vicio le está haciendo mal, pero ¿y por qué sigue? ¿Te das cuenta? Ujú. Entonces nosotros nos damos cuenta realmente que el hombre realmente ya contaminado, el hombre solamente se vuelve un esclavo y tiene que seguir con lo que le ordenan. Porque acuérdate que Dios dio una orden, pero no lo iba a hacer a la fuerza que la cumpliera. Él solo pidió obediencia, pero sin embargo el contrario es distinto. Ujú. Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, él a la fuerza hace que las personas hagan las cosas. Vea, ¿y qué es lo que usa para eso? Ujú. Usa la astucia. Vea como por decir las drogas, esto y lo, y como que eso lo va llevando a uno y cuando ya la persona está bien adicta a eso, ya no puede salir de ahí. Entonces yo veo que realmente, y cuando una persona no quiere, vea si han escuchado testimonios de personas que han estado en el ocultismo, que después no es porque ellos quieran o no quieran, sino que tienen que hacer las cosas a la fuerza. Me llamaba la atención algo, hermano pastor, de que decía Dios, lo voy a hacer como una pregunta, de que Dios, el enemigo sea realmente al principio no nos fuerza, No. no nos fuerza porque, por ejemplo, ¿por qué hay muchos drogadictos, hermano? Ujú. ¿Por qué hay muchos borrachos? Porque dijeron la curiosidad, el experimentar los llevó a quedar ahí.
Porque muchos jovencitos, por ejemplo, yo le digo a mi hijo, tengo 2 hijos, al más grande pues ya es padre de familia, no obedeció, pero bueno, ahí está su hogar, está su matrimonio, pero no obedeció. Pero yo le digo, a veces le digo, mi hijo, le digo, ¿tú tomas? Me dice, no me gusta. Me dice, ¿la has probado? Y me dice, sí, la he probado, pero no me gustó. Dale gracias a Dios, le digo. Claro. Porque si no te gustó, saliste de ahí. Pero al que le gustó, se quedó ahí, hermano. Esclavizado. Y a veces el enemigo es tan astuto que la primera se la regala. La primera dice, o las 5 veces, no, hombre, es gratis, yo pago. Pero ya cuando alguien ya queda en el vicio, después le dicen, no, te toca pagar a ti. Uh-huh. Y el que cae en las drogas, hermano, ahí sí ya no le dicen hazlo, le ordenan que lo haga. Entonces, pero viendo, hermano, volviendo a lo que usted estaba hablando, pastor, que ahí había un hogar, pero ¿a quién le gusta ver un hogar feliz, hermano? ¿A quién le gusta, hermano, a quién le gusta ver, pero un hogar verdaderamente feliz en Dios, ¿verdad? No que no hayan problemas siempre van a haber, pero con felicidad, con gozo, ¿verdad? Qué bonito es resolver los problemas con paz y con gozo en los hogares, pero ¿a quién le gusta ver un hogar feliz? Al diablo no le gusta, hermano. El diablo va a buscar la manera de cómo poder desbaratar un hogar feliz, un hogar próspero, un hogar que adore a Dios, un hogar que ame a Dios. Hermano, ¿a quién le va a gustar eso? Ver a que sus niños desde pequeños comienzan a servirle a Dios. El enemigo también va a seguir a los niños, los va a buscar. ¿Por qué? Porque si no lo hace, si no logra desbaratar a los padres, va a decir, me voy a desbaratar a los hijos. Uh-huh. Y el diablo, como la serpiente, donde yo veía me gusta a veces ver los animales, hermano. Y podía ver, si alguien me corrige, si no lo digo bien, el nombre de un dragón comodoro, algo, es como una especie de una lagartija grande. Y le decía, hermano, ¿dónde tiene su arma ese animal? Yo decía, la tiene en su boca. ¿Y por qué la tiene en su boca? Porque ese animal come solo animales que ya están echados a perder. Y en su boca queda una bacteria que es venenosa. Y ese animal, hermano, cuando ve a una vaca o un venado o cualquier animal que se lo quiere comer, con solo que logre morderlo, ya lo mató. Ya lo mató. Por eso, cuando lo logra morder, aunque sea de una pierna, el animalito en ese momento no muere. Pero el animalito corre, pero como que esa bacteria le va matando la defensa y el animalito queda. ¿Y qué hace ese animal? Llega hasta donde muere y se lo comienza a comer aún vivo, hermano. Entonces, así es Satanás. Él con una palabra, si lo logra agarrar, lo comienza a matar. Así es. Fíjate de que tanto así es la cosa porque podemos ver el hombre, uh-huh, el gadareno, que cómo lo llegó a contaminar tanto que lo esclavizó. ¿Y cuál era el propósito? Era destruirlo, porque ¿cuál es el propósito de Satanás? Destruir. Pero sin embargo, como dice la Biblia, que Dios vino a dar vida y vida en abundancia, Él vino a liberar al cautivo, Dios lo auxilió de una manera muy, muy hermosa. Pero ¿cuál era el propósito si Dios no lo auxilia? El único que nos puede ayudar en algo así es Dios. El que nos puede sacar adelante y darnos la victoria. Porque de no ser así, ¿sí? Nosotros estamos realmente, hermanos, vea que si no estamos con Dios, estamos contra Dios. Y cuando estamos contra Dios, estamos del otro lado. Como el que no está con Dios, está con Satanás. Y la gente se enoja.
cuando uno dice esto, pero realmente así es. Porque o estamos con lo bueno o estamos con lo malo. Ujú. Entonces, pero la gente pues está como, ha habido una mentira que llegó allí, como lo que le llegó a Eva, ciertamente no morirás. ¿Qué le está diciendo? ¿Acaso Satanás, la serpiente, era Dios? Para anular lo que Dios estaba Había diciendo. establecido, amén. Ujú. Entonces, se lo anula y viene el ser humano en la ignorancia, vamos a ponerlo de esta manera, por no decir en la ignorancia o por desobediente o porque quiere escuchar y quiere recibir lo que le están dando, porque cree que es mejor que lo que Dios está ofreciendo. Nunca va a ser mejor lo de afuera del evangelio que lo de adentro del Amén. evangelio. Nunca va a ser mejor lo del mundo que lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Nosotros démosle gracias al Señor, sintámonos bienaventurados, porque realmente Dios nos ha abierto nuestro entendimiento y Dios ha puesto en nuestros corazones el deseo, el querer como el hacer de ser obedientes a su palabra, porque hoy a nosotros, vea, que el gadareno era un esclavo, el esclavo le tienen que dar orden, le dan órdenes y tiene que obedecerlas. Ujú. Sin embargo, nosotros acá somos esclavos por amor. Dios no nos obliga a hacer nada así a la fuerza, pero sin embargo nosotros lo hacemos porque sabemos que con eso estamos bien y estamos agradando a Dios. Sí, estamos cumpliendo con lo que realmente Dios quiere que nosotros cumplamos. Pero ¿por qué la mujer fue llevada ahí? Vean, vamos a continuar. Sí. Vea que cuando dice que era astuta, tenía habilidades. Hay habilidades para hacer lo bueno y también para hacer lo malo. Sí, amén. Entonces aquí el enemigo estaba operando, vea, con picardía. ¿Cómo era la palabra que me decía? Estaba hablando Con una con doble sentido. doble Sí, sentido. porque quería, ¿qué es lo que quería? Lo que quería es lograr su objetivo, Sí. o sea, contaminar. Contaminar. ¿Sí? Entonces, y la mujer le escucha, porque la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Ujú. Pues Dios sabe que el día que de él comas, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Veamos, ¿qué ministración fue la que le estaba metiendo allí? Y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Quién fue el ser que quería ser como Dios? Pues fue la palabra de Dios, lo enseña en Isaías 14, donde le dice, oh lucero de la mañana, ¿cómo has caído? Era Satanás quien quiso ser igual que Dios. Veamos que dice acá en Isaías 14, 14. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Oigan, ¿cómo quería ser? Semejante, igual que el Altísimo. Y dice, subiré sobre las estrellas y ahí pondré mi trono. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Lo que nosotros podemos ver realmente es que realmente el enemigo lo que quería era afectar. Y esa misma administración se la lanzó a Eva. Cuando la mujer le abrió sus sentidos, cuando la mujer prestó sus miembros, ¿qué es lo que pasó? Vino y la contaminó. La contaminó. Y la mujer ya contaminada comenzó a sentir deseos, vean, más grandes que lo que Dios había puesto, como, y se comenzó a sentir insatisfecha. Sí, amén. Y por la insatisfacción fue que la mujer llegó hasta donde llegó. Porque veamos que dice el verso 6. Sí. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de él, de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió.
Vea, para alcanzar sabiduría. ¿Acaso Dios no les había dado sabiduría? Sí. Pero ¿por qué ellos? Cuando vio, dice el árbol, ¿qué fue lo que? Esto fue como un hechizo. ¿Y qué fue? ¿Tú crees que no había visto el árbol antes? Sí lo había mirado, pero las palabras son como, mire, una piedra sólida. Puede ser muy dura una piedra, pero si esa piedra está abajo de una gotera, mire, una gotita de agua que esté cayendo, pum, 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 todos los días, hermano, todos los días, esa gotita que se ve indefensa le va a ir perforando y le va a ir haciendo un orificio a la piedra que increíblemente puede llegar a partirla, hermano. Imagínese cómo son de poderosas las palabras que pueden llegar de tanto escuchar una palabra, una voz diferente a la de nuestro Dios, a la de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra de tanto escucharnos nos va a llegar a quitar la identidad de lo que somos en Dios. Nos va a llegar a desfigurar la imagen que tenemos de Dios. Una palabra contraria que va a llegar con una astucia, hermano, va a llegar con una picardía, como usted lo decía, porque la astucia es alguien que es habilidoso, hermano, Sí, que es experto. Usted decía algo cuando hablábamos fuera de cámara, que el ladrón para robar aprende, o sea que es un oficio, hermano. Un ladrón no roba nomás así por así porque uno lo ve, no. El ladrón a veces lo sabe dormir a uno, hermano. De repente en medio se le topa y ya le sacaron la cartera y uno ni siente. Yo creo que así son las voces extrañas que lo van adormeciendo, lo van hechizando hasta que ¡pum! Lo agarra como la serpiente. ¿verdad? La serpiente cuando va por su presa no lo ataca de un solo. No, lo mira desde lejos, le está viendo sus movimientos, está esperando el momento oportuno para ¡pum! Morderlo o agarrarlo. Exacto. Y eso pasó aquí. Sí, porque cuando ella ya estaba contaminada, podemos ver que comenzó a desear, anhelar que el árbol era codiciable. Cuando yo veo eso, había insatisfacción ya en ella porque ella quería más de lo que se le había dado y Dios a su tiempo podía habérselo dado. Pero si ellos estaban todavía babies, necesitaban, ¿sí? madurar para que Dios hiciera realmente o les diera todo lo que ellos quisieran. Pero decíamos, ¿te acuerdas que hablábamos? ¿Cómo le vamos a dar a un niño de 10 años una pistola? Se va a matar él solo. Sí. Entonces Dios por eso les dice, y por eso fue que les dijo, de este árbol no van a comer. A su tiempo posiblemente Dios les iba a decir, bueno, lo voy a dar, ya están maduros, ya maduraron, sí, porque cuando hizo Dios al hombre, supuestamente muchos se mira que Dios ya hizo a Adán grande, esto y el otro, pero realmente se necesitaba desarrollar, necesitaba madurar, ¿sí? Sí, Para amén. estar, porque realmente Adán no podía ser superior a nuestro Señor Jesús. Y Jesús dice que nació de una virgen y Jesús crecía, dice la Biblia. ¿En qué costí? En sabiduría, en conocimiento y qué? Y en estatura, o en gracia, algo así, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que el Señor se fue desarrollando. Eso es lo que necesitaba Adán también, desarrollarse. Entonces viene antes de que se desarrollara, viene el problema. Y entonces caen en la trampa y comienzan a sentir insatisfacción, que quieren más. Y es allí, esto es lo que quiero yo hoy aplicar realmente para los hogares, que realmente muchas veces, ¿por qué se destruyen los hogares, hermano?
por insatisfacciones. Sí, porque posiblemente, ya ves que cuando uno no se tiene que casar realmente por emociones, sino que uno se tiene que casar con su compañera porque realmente la ama. Porque si es por emoción, a un cuerpo bonito, una cara bonita, posiblemente ya con el tiempo se acabó la emoción. Y es allí cuando vienen los divorcios, porque la persona, tanto el hombre como la mujer, ya no están satisfechos con lo que tienen. ¿Sí? Entonces la insatisfacción es lo que lo trae a uno, lo trae a hacer a destruirlo. A destruirlo, porque yo veo acá que porque ella no estaba satisfecha, fue que buscó ver. Posiblemente lo que tú decías, le hablaba a Adán, ya lo que Adán le decía no le gustaba. Lo que Dios había dicho tampoco no le gustaba, pero sí le gustó lo que le estaba planteando la serpiente, eso sí le gustó. Entonces dijo, pues no le hago ni caso ni a Dios, ni le hago caso a Adán. Entonces voy a hacerle caso a la serpiente. Entonces es allí cuando vienen los fracasos. Vea, mujeres ya con familia, 2, 3 hijos, dejando a sus esposos y abandonándolos por otro. Y de igual manera, mujeres abandonadas por sus esposos. Amén. Con familias. ¿Por qué? Porque ya no son, en ellos ya no hay una satisfacción. Dice, para estar solo por los hijos, el otro. Cuando uno se casa realmente tiene que pensar. Que realmente uno tiene que realmente pensar lo que está haciendo. Por eso uno cuando va a tomar ese paso, bueno, nosotros ya no, ¿verdad? Porque estamos ya casados. Pero el joven que va a hacerlo tiene que pensar que es para siempre. Amén. Es para siempre. Y que tenemos que entender que, porque cuando ya nosotros llegamos, nos vamos poniendo grandes, ¿qué es lo que pasa, Gildo? Cuando nos casamos bien figuritas, ¿verdad? Y ahorita, hermano, ya con los músculos en reposo y todo eso, que todo va decayendo de nosotros, lo que hablábamos ayer. Sí. Hermano, ya ves que igual la mujer comienza a tener hijos y todo eso, ya ves, se conoció bien flaquita, no pesaba mucho. Ya después a que la mujer le quiera decir a uno que la cargue uno, pues en veces ya no se puede. ¿Sí? Porque entonces, pero aunque la mujer esté gordita y todo, uno siempre tiene que sentirse satisfecho con lo que Dios realmente a uno le ha dado. Pero cuando ya hay insatisfacción en uno, aunque esté en la mujer bonita, uno si ya no hay satisfacción, la va a abandonar tanto el hombre a la mujer o la mujer al hombre. Pero ¿por qué todo eso? Por estar prestando atención a alguien que no tenía que haberle prestado atención. Por eso es allí donde nosotros tenemos que entender que realmente el hombre tiene que aprender a cuidar su hogar. ¿Por qué? El tema es el por qué se pierden las bendiciones de Dios. ¿Algo más que puedas aplicar antes de hacer la conclusión? No, sí, hermano, eso iba a tocar el por qué se pierden las bendiciones de Dios. Y es porque a diario, hermano, a diario vamos a ser tentados con el desobedecer a Dios, con el desobedecer a la palabra de Dios. A diario vamos a ser tentados. Si eso no es malo, eso no es malo. ¿Quién te ha dicho que es malo? Y respecto a Dios siempre nos quiere llevar. Lo que me venía a mi corazón, hermano, es que Dios, siendo literal o espiritualmente, Dios siempre nos va a querer llevar en etapas. No siempre nos va a querer, como decir, yo no he visto a alguien que haya nacido ya siendo un hombre mayor, sino que nace siendo un baby. Después de ser baby se le dicen un kid. Después de ser un kid le llaman un teenager, ¿no? Un teenager. Después de un teenager, un joven. Después de un joven, un adulto. Y después ya lo que no nos gusta, un anciano. Un anciano. Sí. Pero el libro de Job 12:12 dice esto. Los ancianos, oiga, tienen sabiduría. La edad
les ha dado entendimiento y conocimiento. O sea que Dios siempre tiene todo planificado. A su tiempo, Él nos va a dar lo que vamos a ir necesitando. Pero aquí se adelantaron en este hogar y vino pérdida. Pero ¿por qué se pierden las bendiciones, hermano? Pues realmente las bendiciones lo podemos ver, hermano, porque por el descuido de la comunión con Dios. Amén. El descuido de la comunión con Dios, porque al no tener ya la comunión con Dios, ella se fue debilitando en lo de Dios y lo malo se fue acrecentando en ella. Cuando ella vino a sentir estaba bien contaminada y no le importó desobedecer el mandato que Dios le había dado. Amén. Y cuando ella desobedece eso, Yahvé dice, y le dio al hombre y él también comió. Sí. Pero ¿por qué comió? Allí también podemos aplicar esto de que el hombre, lo que decíamos, que muchas veces nosotros, porque no hayan problemas en los hogares, dejamos que la mujer decida por sí misma, que ella haga lo que quiera, porque me decía un hermano esto, para que no haya pleito en mi hogar, yo siempre tengo que decir que está bien lo que se va a hacer, aunque yo no esté de acuerdo. Porque si yo digo que no está bien, hay un pleito. Okay. Entonces, pero yo pienso de que Dios, si a uno lo pone como una cabeza de hogar, uno tiene que cuidar a su esposa y a sus hijos. Amén. Y estarlas, como decía, hermano, no es que uno sea así, pero estar viendo cuáles son las amistades con quienes hablan. Pero ya ves que hoy se ha dicho, no, que ya me está vigilando, que esto y el otro, pero yo pienso que es parte para que un hogar se mantenga sólido, se mantenga firme, que tanto el hombre como la mujer no escondan nada. No escondan nada, que los dos sean transparentes, porque hay veces hombres y mujeres que al acostarse esconden sus celulares. ¿Por qué los esconden? ¿Te das cuenta? Entonces yo pienso que tanto el hombre y la mujer, pero en este caso, como es el hombre el que Dios lo pone como cabeza de un hogar, es a Dios el que se le dio la orden de cultivar y de cuidar. Era el hombre el que tenía que hacer eso, pero Dios, el hombre le suelta a la mujer y le dice, haz lo que quieras, entonces pues todo va a estar bien. Y es allí cuando vino la serpiente y la contaminó. Es allí donde ya contaminada, insatisfecha, desobedecieron a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que las bendiciones del Señor se pierden, porque la Biblia dice acá, allí en Génesis 3:23, y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Dice que el Señor lo echó. ¿A dónde lo tenía? En el Edén. En el Edén. Allí lo tenía bien bendecido, allí lo tenía bien protegido, ¿sí? Solo fue una orden la que Dios le dio. No quiero que comas de este árbol. Una orden. ¿Es mucho lo que Dios pidió? No era mucho, pero ganó la no es mucho. Y vamos a concluir con esto. Si nosotros no queremos perder las bendiciones que Dios nos ha dado, amigo, hermano que nos escucha, tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Tenemos que someterlos a lo que Dios dice. Tenemos que prestarle al Señor siempre atención para no caer en el error que cayó Eva y Adán. Así que el Señor me los continúe bendiciendo y ha sido un placer que cada uno de ustedes
haya dedicado ese tiempo para estar con nosotros siendo edificados por medio de la palabra del Señor, que creo que la palabra del Señor es de gran bendición para todo el mundo. Lamentablemente, algunos queremos escuchar, leer, saber más de Dios y otros no lo quieren hacer, pero los invitamos que cada uno de ustedes, allá donde se encuentran, busquen un lugar donde congregarse. Si se están congregando, sigan siendo fieles a Dios. Si no se están congregando, busquen un lugar para que sean alimentados por Dios y no por la serpiente. El Señor me los continúe bendiciendo y hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones.